Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes y hoy tenemos un programa muy especial sobre una ciudad que todos los colombianos queremos. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidente. Y esa ciudad, Humberto, es Cartagena. Consultorio Jurídico está llegando a todas las regiones del Caribe colombiano. ¿Y por qué Cartagena? Porque nuestra invitada de hoy, Eliana Salas, directora de Cartagena ¿Cómo vamos?, nos va a explicar cuál es la situación de salud, de educación, de empleo de dicha ciudad. Eliana, bienvenida a Consultorio Jurídico. Muchas gracias y buenas noches a todos los televidentes. Un placer saludarte, Humberto, y a ti, Víctor Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de venir a hablar del programa en Cartagena y de la ciudad en general. Cartagena es una ciudad histórica, patrimonial, turística, portuaria. Eliana, desde la entidad que diriges, ¿cómo ves las posibilidades de que esta ciudad salga de esos niveles de contrastes que tiene tan grandes, sobre todo mirándolo desde el ángulo de la pobreza? Bueno, creo que para comenzar y para poner en contexto a los televidentes, un poco en resumen de qué es el programa Cartagena ¿Cómo vamos? Y un poco hacia allá poder enfocar la respuesta. Cartagena ¿Cómo vamos? Es la réplica de un modelo que existe a nivel nacional y que ya ha traspasado las fronteras de Colombia y ya está instaurado en varios países de América Latina y tiene como propósito hacer seguimiento a la calidad de vida en los territorios donde está. En nuestro caso es la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, en la región Caribe existe Barranquilla ¿Cómo vamos? También existe Santa Marta ¿Cómo vamos? Existe Cartagena ¿Cómo vamos? Y también en alguna manera existe Montería ¿Cómo vamos? Para nosotros es indispensable hacer seguimiento a esta calidad de vida a través de dos tipos de información. La primera es a través de las fuentes oficiales, es decir, poder contar cómo va la ciudad a partir de indicadores objetivos, indicadores de fuentes oficiales. Y la segunda es a través de la percepción ciudadana, es decir, tenemos los dos lados de la moneda. Por un lado, lo que dice la gestión pública, cómo va la ciudad, y por el otro lado, cómo lo percibe la ciudadanía, que es la que habita y vive en la ciudad. Esto nos ha permitido, como el programa en Cartagena funciona desde el año 2005, ya nos ha permitido tener 17 años de estar haciendo este monitoreo y hemos podido identificar como esos retos y esos avances y esos logros que ha conseguido la ciudad en estos años. En ese sentido te puedo decir que como ciudad tenemos una capacidad de resistir y de hacer frente a los retos que tenemos como ciudad, pero todavía nos hace falta avanzar muchísimo en la gestión de esos retos para poderlos superar efectivamente. Hay retos históricos ya, por decirlo de alguna manera, institucionalizados en la ciudad que tenemos que entrar a combatir, que tenemos que entrar a establecernos metas y establecernos estrategias concretas para poder sacar a la ciudad de esas situaciones tan críticas. En el marco general de esos retos que tiene Cartagena, en definitiva, es la pobreza, que es un tema transversal a muchas otras dimensiones de la calidad de vida y que es necesario que se atiendan en su conjunto para poder superar esos retos. Eliana, Cartagena ¿Cómo vamos? Ya tienes 17 años de estar en funcionamiento. ¿Cuál ha sido su aporte a la ciudad, en especial en temas de salud? Bueno, les cuento. El propósito, Cartagena ¿Cómo vamos? Y todos los ¿Cómo vamos? A nivel nacional tienen un doble propósito. El primero es aportar a la construcción a la construcción de gobiernos más transparentes y efectivos, y por otro lado es a incentivar la participación activa de la ciudadanía como actor relevante en su propio desarrollo. En ese sentido, Cartagena ¿Cómo vamos? Ha logrado hacer frente, o más bien acompañar a la ciudad en la constitución de una base estadística o una base de indicadores transparente, robusta, metodológicamente robusta, que permita hacer más fácil la toma de decisiones informada y la toma de decisiones a partir de información real. En ese sentido, lo que hemos podido avanzar no solamente en el tema de salud, sino en muchos otros temas de los que hacemos seguimiento, es perfilar cuáles son los puntos de partida, las líneas bases en los planes de desarrollo, por ejemplo, cuáles son propuestas de metas dentro del plan de desarrollo que depende de la voluntad de la administración en curso de escuchar o no pues la información que es disponible, que funciona para la toma de decisiones. Y lo que hemos también podido lograr es poder levantar alertas tempranas sobre cuáles son los temas de ciudad que están empezando o que están mostrando
situaciones críticas, comportamientos críticos, para poder tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, uno de los indicadores críticos que levantamos, una de las alertas que levantamos el año pasado fue el comportamiento del dengue en la ciudad de Cartagena. Esta alerta siguió levantada en la ciudad por muchos meses. Tuvimos luego del COVID, por decirlo de alguna manera, cuando bajó la alerta sobre el segundo pico de COVID, empezó a subir una alerta en la ciudad sobre el comportamiento del dengue, se disparó la mortalidad infantil por el dengue, y esta es una manera en la que podemos seguir acompañando a la ciudad a decir cuáles son los temas críticos que hay que atender en el corto plazo y cuáles son los temas estructurales que hay que atender. En Cartagena, el Gini, que es un medidor de desigualdad, va marcando en aumento en los últimos años. Ustedes, desde Cartagena, ¿cómo vamos? ¿Cómo estiman que se puede disminuir y controlar ese aumento de desigualdad en la ciudad? Sí, hemos estado analizando qué es lo que sucede al interior de, sobre todo el mercado laboral en la ciudad, y ahí encontramos varias respuestas. Como tú bien lo dices, Cartagena es una ciudad que muestra altos niveles de desigualdad, pero si lo comparamos con el resto de ciudades de Colombia, no estamos muy lejanos al promedio del país. ¿Qué pasa? Nosotros efectivamente tenemos unas apuestas productivas como ciudad, y entre ellas está el turismo. Tal vez es la que genera mayor cantidad de empleo, pero en definitiva es la que genera menor niveles de ingresos en la ciudad. Si lo contrastamos como la apuesta industrial de la ciudad, son muchísimas menos empresas que la componen, es muchísimo menos la fuerza laboral que demanda, pero son muchos más los ingresos que genera en la ciudad en general. ¿Qué pasa entonces dentro de la apuesta de turismo y cuáles son como las trabas que se encuentran en la ciudad? Si bien es la apuesta que más empleo genera en Cartagena, también es un ámbito de la economía que está permeado en alta medida por la informalidad. Y ahí es donde empezamos a encontrar esas uniones y esas explicaciones de lo que pasa en Cartagena. Hoy en día se puede decir que en Cartagena, de acuerdo con datos de DLANE, el 58% del empleo es informal. Y la mayoría de los empleados se dedica a comercio y se dedica a actividades relacionadas con el turismo. Y entonces significa que si bien tenemos una robustez sobre el desarrollo del turismo en la ciudad, este turismo no ha podido absorber en totalidad y de forma, valga la redundancia, formal al trabajador local. Entonces, el cartagenero, si bien está enganchado de alguna manera al sector productivo, lo hace de manera informal, y esto implica una precariedad en su vinculación laboral. Entonces, por ahí es que se encuentran el real reto de la ciudad, tanto enlazado con esta apuesta productiva como lo es el turismo, como con el mercado laboral en general de la población. Ahí hay varias cosas. Entonces, sabemos que el reto principal es la informalidad, pero entonces tenemos que ser capaces de articular mucho mejor el sector privado, la academia y la población, sobre todo el sistema educativo también, para poder tener tránsitos más efectivos y poder apostar a mejorar la estructura del mercado laboral en la ciudad. Cada vez crecemos más como ciudad. El sueño de una Barranquilla moderna que progresa y le da calidad de vida a su gente es posible con el pago de tus impuestos. Gracias por creer en los sueños de ciudad. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Asobifi, la fundación de exalumnos del Colegio Bifi La Salle de Barranquilla, realiza actividades altruistas y de servicio social y cuenta con una red de negocios y emprendimientos. Únete.
Regresamos al consultorio jurídico. Eliana, el alcalde William Dao tiene una forma particular para gobernar. ¿Esa forma o ese estilo de gobierno ha incidido para mejorar la calidad de vida de los cartageneros? Bueno, ahí hay que hacer varias claridades. Nosotros efectivamente hacemos seguimiento año a año y hay que tener en cuenta que los indicadores tienen un retraso en la publicación o en el corte de la información. En ese sentido, nosotros hoy estamos logrando consolidar la información o cómo le fue a la ciudad para el año 2021 y algunos indicadores más actualizados hacia 2022. Pero tenemos que tener en cuenta que 2021 fue el segundo año de gobierno de las actuales administraciones. Y también que estos 2 primeros años de administración han estado permeados por un contexto como la pandemia. Entonces la lectura de los indicadores tiene que ser consecuente con esas realidades. Nosotros hicimos seguimiento en 2020 y 2021 y lo que pudimos evidenciar es que la ciudad no estaba avanzando en convertirse en una mejor ciudad para vivir. Veíamos retos cada vez más importantes, vimos cómo se redujo los avances que habíamos tenido en superación de pobreza, cómo se redujeron los avances que habíamos tenido en disminuir la informalidad laboral, en aumentar la tasa de ocupación, y eso en alguna medida, como aumentó, por ejemplo, la mortalidad en la ciudad, pero eso está muy fuertemente ligado con los resultados de pandemia o con el contexto de pandemia. Ahora hablando de otros indicadores donde no se hace tanto, donde no se espera tanto una conexión entre la pandemia y demás, vemos por ejemplo la mortalidad materno-infantil, vemos por ejemplo el embarazo adolescente. Son temas que en la ciudad ya tienen años de estar estancados, que no presentan mejoras. Y en ese sentido, la mayoría de los indicadores que deberían haber incluso mejorado aún en estos 2 primeros años, no mostraron mejoras, no mostraron un comportamiento diferente a los últimos años en Cartagena, y aquellos indicadores donde efectivamente se esperaba una incidencia de la pandemia tuvieron un retroceso. Tuvimos retroceso en pobreza, tuvimos retroceso en mercado laboral, tuvimos retroceso en indicadores de seguridad, por ejemplo, donde si lo revisamos durante el periodo de cuarentena en el primer año de pandemia, se vio una reducción en los indicadores de seguridad relacionados con seguridad, pero en la medida que la pandemia habilitó el contacto entre los habitantes y pudimos salir a las calles a volver a empezar a retomar nuestros estilos de vida, se evidenció un disparo en los indicadores de seguridad, tanto en homicidios, en muertes violentas, en hurtos, y eso hoy, a 2022, se sigue evidenciando en las estadísticas de Cartagena. Hace varias semanas entrevistamos en este programa a Freddy Goyeneche, el director del Centro de Observación y Análisis del Delito en Cartagena, en donde el delito y sobre todo los homicidios han aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Bueno, efectivamente, tal cual se los estuvo comentando Freddy Goyeneche, la ciudad está atravesando por una situación crítica en temas de seguridad. Hablando solamente de casos de muertes violentas, no solamente responde a los homicidios, el aumento de la crisis en la ciudad, que se han aumentado en un 89% en la ciudad en el primer cuatrimestre comparado con 2021. Esto significa que en el primer cuatrimestre de 2021 hubo casi que un homicidio adicional por cada homicidio del primer cuatrimestre de 2021. Este aumento es significativo. No va solo con homicidios. A veces hablamos de seguridad y se nos olvida que dentro de las muertes violentas también están las muertes por accidentes de tránsito y que también vienen aumentando en Cartagena. Y también al interior de la problemática de homicidios, que se está aumentando los casos de sicariato en la ciudad, cosa que se contrapone con la tendencia decreciente que venía mostrando la ciudad en los últimos años. También hay que reconocer que un fuerte rubro dentro de los homicidios en la ciudad responden a problemáticas de violencia interpersonal. Eso quiere decir que es ciudadanía contra ciudadanía. Entonces, esto viene siendo una problemática a atender. Como tú bien lo dices, Humberto, no responde únicamente a un comportamiento de Cartagena, es un comportamiento que estamos observando a nivel nacional, sobre todo en las ciudades, bueno, no, en todo el país en general estamos observando este tipo de aumentos. Y en definitiva, eso empieza a hacer frente a todo el esfuerzo que hace la ciudad en temas de turismo, que es nuevamente uno de los principales empleadores de la ciudad, ya sea de manera informal o de manera formal. Entonces nos afectan en primera medida al posicionamiento de Cartagena como destino turístico, pero también afecta
a la ciudadanía, no solo por las problemáticas de seguridad, sino por la vía del empleo. Podríamos empezar a tener menor demanda de turismo en la ciudad y eso volver a afectar a la economía de los cartageneros que apenas y está empezando a recuperarse luego de la pandemia. En definitiva, tenemos que hacerle frente a la problemática, si bien responde a una coyuntura o a una problemática nacional, tenemos que hacerle frente a los aspectos locales que podamos engranar, porque empieza a ser como un cúmulo de consecuencias que pueden terminar en poner aún más en vulnerabilidad la población de Cartagena, que bien sabemos que está con altos niveles de pobreza, con altos niveles de indigencia, con altos problemas de inseguridad alimentaria. Entonces no nos podemos permitir el lujo de seguir permitiendo que la competitividad de Cartagena como destino turístico se vea afectado. Y en ese sentido necesitamos establecer estrategias, necesitamos trabajo articulado entre Secretaría del Interior, Policía, Fiscalía, Medicina Legal y todo, incluso Bienestar Familiar, todos los actores que sean necesarios para entender lo que está sucediendo en Cartagena y ver cuáles son esos aspectos claves que podemos atender y de solucionar más efectivamente desde lo local, apostar primero por esos y acompañar todas las estrategias que se planteen desde el nivel nacional para poder hacer frente a las dos grandes rutas que se pueden abordar para solucionar la problemática. La corrupción es un problema del orden nacional, pero en concreto en Cartagena, ¿cuál ha sido el impacto de esta problemática? En el tema de corrupción, nosotros nos ceñimos a la percepción ciudadana. Cómo percibe Cartagena los niveles de corrupción, los cartageneros o las personas que logramos encuestar en la ciudad. En ese sentido, nosotros durante la pandemia, desde 2020 hasta 2021, hicimos 5 mediciones de una encuesta virtual que encuestó a poco más de 6.000 cartageneros. En su última versión, que fue en noviembre de 2021, fueron poco más de 1.000 cartageneros los encuestados. Y lo que podíamos evidenciar, si comparamos el principio del 2020, que fue el primer año de la administración actual, con noviembre de 2002, que fue del 2021, que fue el cierre del segundo año de administración, lo que vemos es que en Cartagena los encuestados comenzaron con una mejor evaluación de los niveles de corrupción. Se tenía la percepción generalizada de los encuestados en que estaban disminuyendo los niveles de corrupción en la ciudad, pero hoy, o a noviembre de 2021, los encuestados empezaron a disminuir esa confianza. Ya tenemos en esos resultados lo que observamos es que la percepción de los cartageneros encuestados está bastante equiparada. Cerca de la tercera parte de los encuestados en Cartagena sentían que los niveles de corrupción estaban disminuyendo, pero también cerca de la tercera parte, cerca del 33% en cada caso, estaban percibiendo que aumentaban los niveles de corrupción. Y es esta proporción la que viene aumentando cada vez más. Este año realizaremos la encuesta de percepción tradicional de los cómo vamos, volviendo casa a casa a preguntar a los cartageneros cómo perciben que va su ciudad, cómo perciben que mejora la calidad de vida, y encontraremos cómo se percibe hoy esta situación. Pero un dato adicional que vale la pena recalcar en este aspecto es que cuando les preguntamos por la confianza o cómo evalúan la gestión de la administración y del alcalde, la administración en Cartagena se muestra como en algún sentido de mejor nivel de favorabilidad, pero es inferior al 50% de los encuestados. Ni la mitad de los encuestados en la ciudad percibía o tenía una percepción favorable sobre la administración en curso de Cartagena. Era la mejor de las ciudades que evaluaron la percepción de los cómo vamos, sí, pero si bien éramos la mejor, estábamos por debajo del 50%, lo que significa que en términos generales en la nación hay una desconfianza generalizada con las administraciones. Eliana, también porque el alcalde Dao llegó con ese discurso anticorrupción, pero en esta ciudad de contrastes, ese discurso anticorrupción contrasta con la ejecución. Tal vez justo a eso responde esa ciudadanía tan dividida a la hora de evaluar la mejora o no de los niveles de corrupción en la ciudad. Por una parte estarán los
cartageneros que perciben que la lucha contra la corrupción está avanzando, pero también una parte de los cartageneros que siente que no es suficiente la lucha contra la corrupción. Y vemos entonces estos porcentajes tan equiparados entre quienes sienten que mejora la situación de corrupción en la ciudad y quienes sienten que está empeorando. Puede ser orientada justamente a esa situación. Vamos a una pausa comercial, pero antes queremos presentarle este maravilloso libro sobre el río Magdalena, un libro que hizo la Naviera Fluvial Colombiana, que cumple 100 años y que tiene maravillosas fotos del río Magdalena, de sus trabajos, de las embarcaciones, de cómo fluía el comercio por ese río y cómo sigue trabajando pues, esta y otras empresas navieras que le dan vida al río, hacen gran aporte. Este es un trabajo editorial del arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar y tiene, entre otras, maravillosas fotografías históricas del río Magdalena, de las embarcaciones que surcaban esas aguas y del canal del dique, entre otras cosas porque en tiempos recientes hay una discusión sobre obras en el canal del dique. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a Consultorio Jurídico. Eliana, ¿cuál es la proyección económica y turística de Cartagena? Justamente en el marco de la nueva, del nuevo equipo presidencial, de la nueva administración presidencial que hay, y legislativa también, desde Cartagena, como vamos, con varias organizaciones del sector privado en la ciudad, está la Cámara de Comercio, está el Consejo Gremial de Bolívar, la Comisión de la Competitividad en Cartagena y Bolívar, la Universidad Tecnológica y la Universidad de Cartagena, hemos propuesto una agenda de trabajo tanto para Cartagena como para Bolívar, priorizando algunos temas que hay que focalizar en la ciudad para poder mejorar, entre otros temas, ese posicionamiento de Cartagena y esa competitividad de Cartagena como destino turístico. Por ejemplo, ahí se destacan 4 ejes principales, que son pobreza, que ahí entran temas de salud, de empleo, de educación y alimentación, pero también empezamos a hablar de temas de cambio climático, de ambiente, hablamos de temas de conectividad para la competitividad y también hablamos de temas de infraestructura. En esos últimos temas entra no solamente el traslado del aeropuerto, el nuevo aeropuerto que necesita Cartagena, y hemos visto en las últimas semanas cómo nuestro aeropuerto actual colapsa cuando entra ese pico de vuelos en Cartagena y cuando es temporadas fuertes de turismo en la ciudad, ya el aeropuerto no está siendo suficiente y es necesario que actualicemos esta infraestructura en la ciudad, pero también necesitamos pensar en cómo hacer, Cartagena es una ciudad que tiene un puerto importante, cómo hacer que el departamento se conecte muchísimo mejor al interior y el departamento con el resto del país, para también ganar competitividad en este plano. En ese sentido, hay una agenda de trabajo que estamos adelantando para hacer incidencia en este próximo plan de desarrollo y poder tener unas apuestas importantes que permitan a Cartagena mejorar su posición. Ojalá se consolide este proyecto del nuevo aeropuerto para Cartagena, que bien se lo merece, Víctor Julio. Así es, Humberto. Gracias, Eliana, por participar en nuestro programa y a ustedes televidentes los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.